Bueno, como el día de hoy, nuestra, nuestra hermana que nos va a compartir, no sé cuánto tiempo se vaya a tomar, vamos a comenzar orando para que no le ganen los nervios y pueda fluir sin la presión del tiempo. ¿Vale? Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y sabemos que cada vez que nos exponemos a ella, Señor, hace una obra nueva en nosotros. Gracias porque podríamos estar en cualquier otro lugar en este momento, pero cada una de nosotras ha sido atraída a ti y has tú dispuesto todas las condiciones alrededor nuestro para que pudiéramos estar acá, Señor. Sabemos que nadie eh, te puede hacer algo, Señor, por sí mismo como tal, Señor, sino tú pones ese deseo, tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Te doy gracias porque tú nos buscaste, tú nos manifestaste tu gran amor y es por eso que estamos aquí. Gracias por la vida de nuestra hermana Coral, que es la que hoy tiene el privilegio y la gran responsabilidad de compartirnos tu palabra. Úsala con poder, Señor, que sea tu espíritu guiándola, que sea tu espíritu hablando a nuestras vidas, redarguyéndonos, corrigiéndonos, enseñándonos, haciéndonos ver, Señor, desde otra perspectiva, las que se encuentran en esta situación de soltería, Señor, su vida y entendiendo que hay un propósito detrás de todo lo que tú permites, Señor. Gracias porque nos llamaste a esta hora conforme a tus propósitos y aún las que estamos casadas, Señor, hoy vamos a escucharte hablar y hoy estoy segura que vamos a recibir una palabra que va a bendecirnos. Gracias por este tiempo y sigue añadiendo a las hermanas que necesitan escuchar este mensaje, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A partir de este momento voy a silenciar todos los micrófonos y únicamente voy a dejar activo el de Coralito, ¿ok? Adelante, mi Coralito. Buenas noches, amadas hermanas, ¿me escuchan? Sí, bueno, primero que nada, lo que oraba la hermana Romy, de verdad que es un privilegio estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad y me gozo grandemente estar este día con ustedes estudiando juntas una enseñanza que el Señor nos trae y es la vida de Miriam. El título de esta enseñanza, bien lo dijo la hermana Romy, una soltera de por vida. La enseñanza pasada, hace 15 días, la hermana Liz nos dio un recorrido por la familia de Miriam, de Aarón, de Moisés, de dónde provenía ella, pero vamos a recordar quién fue Miriam, de dónde nace esa mujer, sierva de Dios, un ejemplo para muchas mujeres el día de hoy. Y bueno, si me pueden acompañar, por favor, al libro de Números 26:59. Y si ustedes están ahí, me hacen así como que una manita arriba para que podamos dar lectura, porque es bien importante saber de dónde nace esta sierva de Dios. Números 26:59. Bien. Dice la palabra de Dios: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Entonces, Miriam fue hermana de Moisés y de Aarón. Y mire, Miriam tiene sus propios méritos, por eso la palabra de Dios la menciona. A pesar que fue hermana de Moisés, esto no la opacó. Ella fue una mujer muy reconocida, respetada y querida por el pueblo de Dios. Ella fue una de las pocas mujeres que la Biblia nos habla de toda su trayectoria desde su niñez hasta su muerte. Y bueno, pues entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál fue la trayectoria de Miriam en la Biblia? Pues ella fue una niña esclava que ayudó a su mamá Jocabed a salvar a su hermano Moisés. Y esto está en el libro de Éxodo 2, del 5 al 10. Y sí, por favor, voy a querer que me acompañes ahí porque vamos a tocar varios puntos de lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 2, del 5 al 10. Dice:
Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla del carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y tendiendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, o sea, Miriam, la hermana de Moisés, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. La hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¡Wow! ¡Qué historia tan maravillosa! Yo cuando leía esto me hacía recordar a muchas niñas que el día de hoy conozco, tan llenas de virtudes. Sin duda ella fue una niña súper dotadísima. Mire, se cree que para esta edad Miriam tendría entre 7 a 10 años. Hay quienes dicen 12, aún así es una niña, una pequeña de una edad muy corta para ser una de las principales en esta historia. Así que esta niña fue una niña con múltiples cualidades. Fue protectora, emprendedora, ingeniosa, madura, desinteresada, prudente, con un liderazgo y un compromiso a su corta edad. Liz, la enseñanza pasada nos decía, ¿verdad? Que seguramente ella se imaginaba que esta niña Miriam ayudó a su madre en todo este proceso del salvar a su hermanito Moisés. Y yo me pongo a pensar, wow, ¿yo qué estaba haciendo cuando yo tenía esa edad? Pues nada, jugando muñequitas, ¿verdad? Y usted se ha puesto a pensar qué estuvo haciendo cuando usted tenía esta edad de entre 7 y 10 años. Bueno, pues sin duda ella fue una mujer, una niña muy dotada, una niña llena de la gracia de Dios, y asimismo Moisés fue un niño lleno de la gracia de Dios. Mire nada más lo que hizo esta niña a esta edad. Primero, dice la historia que le da la idea a la hija de Faraón de quedarse al bebé, porque además cuando Miriam pone a este bebé en el río, no deja que el río se lo lleve a su suerte, ¿verdad? Miriam estuvo al pendiente de dónde iba a quedar este bebé. Así es que en todo momento le estaba observando a este niño. Así es que cuando ve que la hija de Faraón se acerca al bebé, pues Miriam también se acerca. Y yo creo que empezó a chulear de tal manera a este niño que la hija del Faraón, al verlo, pues se conmovió al ver a este bebé. Entonces, yo creo que esta niña, así como era con esta chispa tan hermosamente dada por Dios, con estas cualidades, ha de haber dicho: ay, qué niño tan hermoso. Fíjese que convivo mucho con niños entre los 4 a los 7 años, uno de los grupos que hay en la iglesia. Disfruto a todos los niños, pero esta edad me conmueven mucho porque a pesar de su corta edad son niños llenos de cualidades, ¿no? Entonces, yo los veo y sacan cada historia tan linda, pero me conmueve mucho ver cómo ellos, cuando ven a un bebé más pequeño, cómo ellos, siendo aún niños también, lo hermosean. Sus palabras son tan tiernas. Entonces, esto me hace pensar que esta niña Miriam, pues así chuleó a este niño, a Moisés, delante de la hija de Faraón, ¿no? Entonces, la hija de Faraón, pues decide quedarse al bebé. Luego le hace ver la necesidad que el niño tenía, que el niño tenía que tener unos cuidados especiales. Entonces, le da la solución a la hija de Faraón, trayendo a su madre para que pudiera cuidar a este bebé. Y esto me impacta porque Miriam a esta edad pudo ver la mano de Dios en muchas áreas. O sea, primero ver a su hermanito que estaba siendo salvado.
y luego ver cómo cae en las manos de la hija de Faraón. ¿Quién podía decirle algo a la hija de Faraón? Sin duda cayó en las mejores manos, ¿verdad? Entonces, Miriam vio la mano de Dios en muchas maneras. Así de 7, 9, 10 años, no lo sé exactamente, pero a esta edad ya vio la mano de Dios. Yo no sé cuánto tiempo usted tenga caminando con el Señor Jesucristo, pero mi pregunta sería, ¿usted ha visto la mano de Dios? Hace algún tiempo, platicando con una amiguita, platicábamos precisamente más o menos este tema y yo le decía a ella, mira, es hermoso platicar cómo vemos la mano poderosa de Dios en muchas mujeres, en muchas familias o en muchos varones, pero es más precioso que tú y yo podamos decir, yo he visto la mano de Dios en mi familia, en mi vida. Y yo creo que es hora que tú ahora cuentes que has visto la mano de Dios en tu vida y que dejemos de contar que hemos visto la mano de Dios en otras familias. Que podamos decir, yo he visto la mano de Dios en mi familia, en mi vida, y que contemos esta experiencia. Miriam tenía una corta edad y ella ya había visto la mano de Dios de una manera espectacular, de una manera poderosísima. Y esa fue la vida de Miriam en su niñez. Fue una experiencia que hasta el día de hoy nos llena de mucha fe lo que ella vivió. También conocemos a Miriam como ya siendo más adulta, ya siendo grande de edad, como una profetisa, como una danzora y como una cantora. Uno de los momentos más célebres fue cuando ella junto con el pueblo de Israel cruzan el Mar Rojo. Y vamos a leer, si me acompañan, por favor, al libro de Éxodo 15, del 20 al 21. Éxodo 15, del 20 al 21. ¿Están ahí? Y María, profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. 21. Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y mire usted en esta parte del 20 dice, y todas las mujeres salieron en pos de ella. O sea, era una mujer líder, era una mujer que la seguían, era una mujer que daba testimonio. Era una mujer que vivía para el Señor y tenía al Señor en su vida y eso lo reflejaba. Por eso es que las mujeres le seguían. Amada hermana, así como Miriam le seguían y como Miriam daba buen testimonio, yo te quiero decir el día de hoy que qué importante es que usted y yo demos buen testimonio, que podamos ser ejemplo para las otras mujeres. El día de hoy puedo ver que hay algunas jovencitas conectadas y las veo cada 15 días que nos conectamos y me gozo en gran manera. Pero sabe una cosa, esas jovencitas voltean sus ojos en usted y en mí, en mujeres más grandes. Ellas nos miran y, y tenemos que ser de buen testimonio para ellas. Tenemos que conducirlas al Señor. Entonces, el tener un buen testimonio firme y correcto nos permite ayudar a las demás mujeres en la búsqueda de Dios. Cuando nuestro carácter, cuando nuestra conducta, cuando nuestra conversación corresponde con quién somos en Cristo, entonces animamos a otras personas, aún no conociendo a Cristo, a que busquen de Dios. Y las que ya conocen de Cristo, pues las animamos a que busquen más de Dios. Hace muchos años, cuando yo todavía no conocía del Señor, no tenía a Cristo en mi vida, conocí a una persona que por su testimonio
quise conocer del Señor. Yo me le acerqué y le dije, oye, ¿verdad que tú lees la Biblia? Y ella se empezó a sonreír y me dijo, sí, ¿por qué? Digo, ay, es que no sé, fíjate que cuando yo te veo, lo poco que hemos platicado, no sé, me transmites paz, me gusta estar contigo y hemos platicado muy poco. Y esto es así, hermana. Cuando damos un mal testimonio, nadie se quiere acercar a nosotros. No estamos conduciendo a la gente a Cristo. No reflejamos que Cristo vive en nosotros. No reflejamos que Cristo es nuestro centro. No así con Miriam. Ella era una mujer que daba buen testimonio. Miriam fue una mujer soltera. Fue una mujer que pues no tuvo esposo, no tuvo hijos. Y eso no le impidió para ser de testimonio en el pueblo de Dios. Así es que, sin duda, Miriam fue una mujer muy querida porque la Biblia la menciona, ¿verdad? Y si el día de hoy nos hicieran dos preguntas y nos dijeran, a ver, Coral, ¿hay mujeres que te están siguiendo? Y si te siguen, ¿las conduces al Señor? Sí, porque podemos ser personas que le caemos bien a mucha gente porque nos gusta hablar mucho o porque contamos buenos chistes o nos gusta el chismecito y eso anima a la gente a escucharnos y cuando tomamos el café pues se nos desata la lengua y hacemos pasar momentos agradables a otras personas, ¿verdad? ¿Por qué nos están buscando? Si en caso que nos estén buscando, ¿por qué nos buscan? ¿Nos buscan porque reflejamos a Cristo? ¿Y qué estamos haciendo con esas personas que nos buscan? ¿Si las estamos conduciendo a Dios? Miriam nos da un ejemplo bien grande de cómo dice la palabra de Dios que ella salía a alabar al Señor y el pueblo la seguía, las mujeres salían en pos de ella. Ella las conducía en todo momento a Cristo. Ella fue una mujer soltera, la Biblia, les digo, no dice si ella se casó, tuvo hijos, por lo que se entiende que nunca se casó, que fue soltera. Esto era poco común en aquellos tiempos, pues la mujer tenía que tener esposo e hijos, criarlos. Pero mire, la verdad que la Biblia es un libro increíble porque nos muestra cómo el Señor también usa a las mujeres solteras. Dios lo sabe todo. Dios sabía que Miriam nunca se iba a casar, que Miriam no iba a ser madre y sin embargo la usó. Estaba en sus planes, Miriam. Así es que esto nos enseña a que el Señor usa mujeres solteras o mujeres casadas. No es un obstáculo el servir a Dios si tú eres soltera. Así es que soltera o casada, si te decides servir a Dios con todo tu corazón, Él te va a usar de una manera muy, muy especial. No sé cuántas de aquí estén casadas, solteras, pero sin importar eso, hermana, si tú decides entregar tu vida al Señor en el servicio, yo sé que Dios te va a usar de una manera muy especial. Miriam fue una mujer que se dedicó al servicio de Dios. Ella vivía para Dios, sabía que su plenitud estaba en el Señor. Ella no necesitó ni de esposo, no necesitó ni de hijos, no necesitó de bienes materiales, no necesitó de nada para que su plenitud fuera el Señor, para dedicarle su vida al Señor. Ella se gozaba en gran manera entregándole sus años al Señor, su servicio al Señor. Así que si pensábamos que no podemos alcanzar la plenitud porque no tenemos esposo o porque no tenemos hijo o porque no tenemos aquello que tanto anhelamos, estamos mal. Si el día de hoy usted y yo no alcanzamos esta plenitud, es porque nos falta Cristo en nuestra vida, porque Él llena todos los espacios, amada hermana. No necesitamos de nada más.
Ciertamente, bueno, yo soy una mujer casada, tengo 2 hijas y bueno, las amo mucho a mi esposo y yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de mis hijas, de mi esposo. Vivo plenamente, pero sé que mi plenitud no, no está en mis hijas, no está en mi esposo, está en Cristo. Porque si el día de mañana alguno de ellos me faltara, yo creo que yo seguiría plena porque Cristo vive en mí. Y esto es lo que la historia de Miriam, la vida de Miriam nos enseña. Fue una mujer que se deleitaba en el servicio del Señor. Mire, ella condujo también a las mujeres a que ofrecieran su oro para que fueran usados en utensilios en el tabernáculo. Estuvo con mujeres hilando, bordando, tejiendo. Ella en todo el tiempo estaba viendo qué hacer en la obra del Señor. Ella no era una mujer que se quedaba quieta. Su juventud, su niñez, su juventud, su adultez, fueron toda entregada al Señor. Su servicio fue completamente para el Señor. Por un momento, Miriam pierde el enfoque en su caminar en el Señor. Y ella cae en una tentación. Mire, cuando nosotros creemos que todo está bien y bajamos nuestra guardia, podemos perder el enfoque. Y ella le pasó, por un momento pierde el enfoque y cae en la tentación de la murmuración. Números 12, del 1 al 15, ¿me acompañan, por favor? Número 12, del 1 al 15, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió con ellos. Qué tremenda historia.
Y yo cuando leía esto, ay, amada hermana, me entristecía mucho porque decía, bueno, una mujer que desde su niñez vio la mano del Señor, el Señor estuvo con ella en todo tiempo. Y María, como bien lo leímos en el libro de Números, el Señor le había dicho a su pueblo, yo te pondré a Moisés, a Aarón y a María, a ellos tres te los puse delante de ustedes. María sabía bien que Moisés había sido puesto por Dios, por su Dios, por el Dios que ella conocía, por el Dios que hace milagros, prodigios. Y aún así, María tuvo en poco la vida de Moisés, de su hermano, y murmuró en contra de él. Y esto, hermanas, es algo bien tremendo que hasta el día de hoy sucede mucho en las iglesias. La murmuración es una tentación que constantemente está en el pueblo de Dios. Y a pesar que vemos y leemos estas historias y que yo sé que usted esta historia ya se la sabía y ya la había escuchado, aún con todo eso, caemos en esta tentación. Fíjese, los cusitas eran un grupo de etnias de la rama afroasiática que iba desde Etiopía hasta Eritrea y Somalia y parte de la costa sudanesa del Mar Rojo. Y se caracterizaban por hablar lenguas cusitas. Entonces eran como etnias, eran etnias. No sé qué había en ese momento en el corazón de Miriam. Tal vez ella pensó, bueno, por ser la esposa de Moisés, ahora le va a tocar a ella liderar al pueblo, a las mujeres, o hubo racismo en su corazón. No lo sé, qué pasaba por la mente de Miriam. Pero lo que sí nos dice la palabra de Dios, bien en claro que ella murmuró. Y mire, acompáñame por favor, porque no quiero que dejemos de leer esto. ¿Qué dice Proverbios 25:3? Proverbios 25:3. ¿Está ahí? Proverbios 25:3 dice, perdón, 25:23. Proverbios 25:23 dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Detractora es una lengua maldiciente que desacredita o difama. Eso quiere decir, y aquellos que hablan mal de otros con una lengua que murmura, con una lengua murmuradora, provocan un rostro airado, enojado en los demás. Es lo que este versículo nos está diciendo. Cuando dice, y el rostro airado, la lengua retractora. ¿Usted ha pasado por algún grupo porque esto se da mucho en la mujer, la murmuración? ¿Usted alguna vez ha sido testigos de mujeres murmurando? ¿Por donde usted ha pasado, ha escuchado a mujeres murmurar? ¿Y qué es lo que usted hace cuando escucha a personas así hablando mal de otras? ¿Verdad que nuestro rostro hace esto? Se llena de ira, de enfado, de enojo, incomodidad, de escuchar cómo fácilmente pueden destrozar o destruir a una persona. Pues es lo que dice este proverbio. Miriam hace a un lado la autoridad que Dios puso en Moisés delante del pueblo. Y mira, madre hermana, creo que la mayoría de nosotras ha caído en esta tentación de la murmuración. Pero ¿sabe qué? Es importante pedir perdón primeramente a Dios e ir con la persona a la que difamamos y también pedirle perdón.
Aquí en esta historia que leímos, dice que Aarón habla con Moisés y le dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aarón se siente mal por lo que hizo y se disculpa con Moisés, pero no así lo hizo Miriam. Y vemos el fin de la historia, ¿verdad? Cómo el Señor castiga a Miriam con la lepra. Y mire, cuando usted y yo murmuramos, no nada más nos llevamos un tremendo jalón de orejas por parte del Señor, sino que también provocamos un retraso espiritual en la vida de las personas con las que estamos murmurando, a la que le susurramos, mira, ya viste esto y ya viste aquello. Dice aquí en la Biblia que Miriam fue apartada 7 días. Su proceso duró 7 días para que ella pudiera ser sanada. Mientras el pueblo no caminó, ellos estaban caminando buscando la tierra prometida. Tuvieron que acampar ahí, no pudieron avanzar por causa de Miriam. Y esto sucede cuando usted y yo murmuramos de alguna autoridad que Dios ha puesto en el pueblo, en la iglesia. Atrasamos el proceso en la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Hace algunos años conocí a un hermano, hace ya varios años, a un hermano que, híjole, cómo le gustaba murmurar. Disfrutaba porque se le veía el deleite cuando murmuraba. Y murmuraba de sus autoridades, de sus pastores. Y que sí, porque vestían así, que sí, porque usaban ese color, que porque dijo, que porque no dijo, que porque hizo, que porque no hizo. De todo murmuraba. Y con quien se le pusiera al frente, él empezaba a decir cosas, murmuración y murmuración y murmuración. Yo un día pensé, híjole, ¿cómo Dios va a tratar en la vida de este hermano para hacerle entender que esto no es grato a Dios? Y un día, amadas hermanas, el hijo de este hermano enferma, le descubren un tumor en el cerebro y se debatía entre la vida y la muerte. Este hermano entra a la presencia de Dios en oración buscando la sanidad de su hijo y él dio testimonio de esto que les estoy contando, por eso es que lo sé. Y él dice que el Señor le hizo saber que esto era por causa de él, por causa de la murmuración que había en él y por haber afectado a mucho pueblo con la murmuración, de haber contaminado con lo que él decía. Este hombre pide perdón a Dios, se acerca a sus pastores, habla con ellos, les pide perdón. Total que el niño sana y el hermano pues empieza a servir a Dios y el día de hoy creo que sigue sirviendo a Dios. Pero, ¿qué es lo que quiero decir, amada hermana? Dios no se queda como si no hubiéramos dicho nada cuando usted y yo murmuramos, sino nada más de una autoridad, de cualquier persona, pero aún más de las autoridades que Dios ha establecido en nuestra iglesia. Porque mire, de muchos hombres, de muchas mujeres, de tantos que hay por ahí, siervos de Dios, a Dios le plació traer al pastor Sergio y a su esposa Romy y ponerlos como autoridad en esta iglesia. Y nosotros no podemos tenerlos en poco. Nosotros tenemos que orar por ellos, que si usted y yo vemos alguna área en la que pudieran estar ellos complicándose, nuestra responsabilidad es ir a la presencia de Dios, orar por ellos, pedirle al Espíritu Santo que les ayude en todas sus debilidades y los fortalezca. Pero no podemos estar murmurando ni de ellos, ni de ninguna autoridad, ni de ninguna hermana en Cristo, hermano en Cristo.
No podemos hacer eso, amados hermanos, hermanas. Esto para Dios es algo desagradable. Dios, cuando escuchó la murmuración de María y Moisés, inmediatamente los confrontó. Inmediatamente. No mandó a un ángel a decirles. Él fue enfrente de ellos, los confrontó de frente, hermanos. Y esto nos deja ver que es un tema muy, muy delicado para el Señor. Así es que si usted y yo hemos caído en esta tentación de la murmuración, de verdad es muy necesario pedirle perdón a Dios y pedirle perdón también a la persona que afectamos, aunque la persona no sepa. Es importante hacer esto. Ay, yo sé que hablo mucho, pero no quiero. Semanas que yo llegué aquí a la iglesia con ustedes, a casa de oración, le pregunté a la hermana Romy, ¿cómo me puedo dirigir de usted, de tú? ¿Cómo quiere que le hable? ¿Cómo le gusta que le hable? Y ella bien linda me dice, Coralito, como tú quieras, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues es joven, le voy a hablar de tú. Y empecé a hablarle los primeros días así de tú. Mi esposo escuchó un día que yo me dirigí a la esposa de nuestro pastor, la mujer que Dios escogió para ponerla aquí al frente de nosotras. Me escuchó que yo le dije de tú, ¿verdad? Aún con mucho amor, pero la traté así y me dijo, ya en casa, ¿verdad? Me dijo, eso que hiciste está muy mal. Eso no estás honrando a tus pastores. Es la esposa del pastor y merece una honra muy especial por ser la esposa del pastor. Y yo le dije, ay, yo la quiero mucho, yo la honro, yo la respeto. Y me dijo, bueno, pero hasta en cómo se dirige uno a las autoridades se muestra el respeto. Me sentí tan mal, no estaba enojada, más bien avergonzada delante de Dios de pensar que pude haber tenido un acto de, pues de una conducta mala delante de la hermana Romy. Entonces, lloré y le dije, Señor, perdóname si fui grosera por hablarle de tú. Y empecé a cantar y a exaltar el nombre del Señor. Y Él me daba una palabra y la palabra que Él me daba se las voy a compartir ahorita. Y me hacía sentir esto, que fue el Dios mismo, fue Él, Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que se tomó el tiempo de traer al pastor Sergio y a su esposa Romy y ponerlos en este lugar. Y que quién era yo para tratarlos así como que si fueran mis vecinos. Esta experiencia, amada hermana, que te cuento es muy personal. Yo no sé cómo usted se dirija a sus pastores, a las autoridades, no lo sé. Y está bien cómo se dirija, ¿verdad? Esto yo solo cuento lo que a mí me sucedió, ¿verdad? Sabemos de que Dios habla personal y obra personal. Y yo solamente le estoy contando mi testimonio de lo que Dios habló a mi vida y quise compartirlo con ustedes. Es solamente eso. En ninguna manera quiero cuestionar, porque ni siquiera sé cómo usted se dirige a las autoridades, pero mire, Hebreos 13:17 dice, y era la palabra que Dios me daba, la que me llevaba a orar así, buscar. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y esa era la palabra que Dios me daba a mí. Y es por eso
que a partir de esa fecha la hermana Romy no sabe nada de esto, hasta ahorita lo está sabiendo, que yo empecé otra vez a hablarle de usted. Y así lo voy a seguir haciendo, aunque sean muy jóvenes y bellos, son mis pastores y merecen ese respeto, esa honra. Y como aquí hay jovencitas que aún con su corta edad nos enseñan. Yo veo a estas jovencitas, cómo se dirigen a nuestras autoridades, a sus líderes, y son jovencitas, amadas hermanas, yo no sé si usted las ha observado, las jovencitas que se están conectando, pero son jovencitas que se les ve el respeto y el amor que le tienen a la obra de Dios, en el servicio, en cómo se dirigen a sus autoridades, en cómo aman al Señor de verdad. Y yo las felicito por esto, porque esto nos enseña que para ser mujeres de Dios no necesitas ni ser mayor, ni ser casada, ni tener familia. Se necesita un corazón dispuesto y un corazón que ame a Dios, porque si tú tienes un corazón que ame a Dios, verdaderamente, entonces vas a amar toda la obra de Dios. Entonces, Dios escuchó la murmuración de Aarón y de María, e inmediatamente dice la Biblia, ¿verdad?, que los confrontó. Imagínense que el día de hoy fuera así, que Dios nos castigara con lepra. Ya estuviéramos capa tras capa de lepra, ¿verdad que sí? Así como que, mira, ya va una leprosa, o sea, es una murmuradora. Imagínense. No, pues gracias a Dios que eso no es tan evidente, pero Dios sí lo ve, Dios sí lo escucha, y eso es peor como que si lo escuchara cualquier otra persona. Así es que ahorita me estoy riendo porque también me acordé de una persona que decía, ay, hubiera de haber una ley que dijera que a los murmuradores los colgaran de la lengua y a los que escuchan la murmuración y no hacen nada, de la oreja. Entonces, me da mucha risa porque imagínese usted y yo caminando por ahí viendo el colgadero de lenguas y de orejas, y que en una de esas digamos, ay, la de la hermanita, y mira, no, la lengua, la oreja, o la mía, ay, no. Entonces, me da mucha risa, pues pensar que pudiera ser así, ¿no? Amada hermana, la murmuración que hizo Miriam no nada más afectó, como platicábamos, ¿verdad?, a ella, afectó a todo su pueblo. Su pueblo tuvo que acampar 7 días más de lo que de por sí van a estar ahí, en ese lugar. Cuando tú y yo murmuramos, afectamos terriblemente, más que a nosotras mismas, con la persona que compartimos la murmuración. Porque nosotros podemos ser un Aarón y arrepentirnos inmediatamente, reconocer que locamente hemos hecho mal, pero ¿qué de la otra persona? ¿Qué de la otra persona? Si no tiene este discernimiento o esta necesidad de enderezar sus caminos, de parar murmuración, ¿cómo va a obrar Dios en la vida de esa persona, verdad? Después de los 7 días, vemos cómo el Señor sana a Miriam, y con eso vemos que era muy querida por Dios. Ella vuelve a retomar la actitud de obediencia, de ejemplo, y vuelve a ser una mujer respetada en todo el pueblo y querida. Y se ve que fue muy querida porque fíjense, bien pudieron haberla dejado, ¿verdad? Bueno, va a estar 7 días ahí resguardada, pues la dejamos y que nos alcance. Todo el pueblo la esperó. Sin duda podemos cometer errores, podemos caer en cualquier tentación, no estamos exentas de cometer un error o un pecado. Lo importante es reconocerlo y salir de ello inmediatamente. Tenemos un Dios perdonador. Por supuesto que el Señor Jesucristo siempre
que sanó, siempre también dijo, ¿verdad? Ve y no peques más. Entonces, no nada más es reconocer lo que tú hiciste es mal, sino ya no hacerlo, alejarse del pecado. Así es que chicas, jóvenes o mujeres adultas, casadas, no casadas, Miriam nos deja una enseñanza increíblemente maravillosa porque primero podemos ver que no hay edad para servir al Señor. A la edad que tú tienes es la edad perfecta para que te entregues en el servicio al Señor. No hay obstáculo, la edad que tú tienes para que estés adorando a tu Señor y sirviéndole en el lugar donde Él te puso, y Él te puso aquí en casa de oración, pues aquí sírvele con todo tu corazón. Números 21 dice, se los voy a leer. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cedes, y allí murió María, y allí fue sepultada. Entonces, vemos, porque sabemos que María murió de muchos años, entonces esto nos deja ver que María entregó toda su vida al servicio del Señor, que ella no escatimó nada para el servir al Señor. Seguramente ella no pensaba en, pues voy a tener muchos hijos, más bien yo quiero imaginarme que ayudaba a las otras mujeres a criar a sus hijitos. Ayudaba a otras mujeres les enseñaba cómo ser una buena mujer. Miriam no se limitó para servir al Señor. Ella se dio todo, se dio toda. Ella se entregó su vida completamente al Señor. Miriam muere camino ciertamente a la tierra prometida. Su legado hasta el día de hoy se percibe en las iglesias, en los liderazgos de mujeres, en los grupos de alabanza, también en los grupos de danza. Además, ella, pues bueno, fue un gran ejemplo de una líder ministerial soltera. Ahora que fuimos al Congreso de Maestros en Guadalajara, conocí a la hermanita que dirige los cantos. Bueno, no sé si es la que está al frente de todo, pero bueno, es una de las que dirige los cantos en el Ministerio de Alabanza, allá en Guadalajara, y ella es una mujer soltera. Es una mujer que decidió entregar su vida al Señor, y yo leyendo esta historia me acordaba de ella, ¿verdad? Y siempre la vemos ahí cantándole al Señor con una sonrisa, con una fuerza. Ella se da en el servicio al Señor. Yo no sé cuánto tiempo tenga ella en Cristo, pero lo que sí se ve, porque se ve, es que ella es plena en el Señor. Ella no tiene esposos, no tiene hijos, pero ella se le ve la plenitud que hay en Cristo. Entonces, no hay obstáculo para que tú digas, bueno, si no tengo esposo, hay quienes son divorciadas, no lo sé, o viudas, pero no hay que buscar algo para que pueda darle sentido a nuestra vida y decir, mira, ya me siento más completa, ahora sí puedo servir al Señor. No, amada hermana, Dios solo está buscando un corazón dispuesto. Dice la palabra de Dios que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Así es que busquemos al Señor y digámosle, Señor, yo quiero entregar mi vida, yo quiero servirte. ¿En qué área te puedo servir? Y después de que usted ore, por supuesto, presénteselo a sus pastores para que ellos lo dirijan en qué área puede usted servir en la iglesia. Mire, de Miriam podemos aprender que la soltería es aceptable y que no tenemos por qué decirle nombres despectivos a las mujeres que decidieron
quedarse solteras, porque somos buenas para poner sobrenombres, ¿verdad? Y decimos como dicen allá en mi pueblo, en Acapulco, se quedó para vestir santos y no sé qué otras cosas más. Pues no, eso no se dice ni de broma. Al contrario, es una virtud y no cualquiera lo tiene, es un don de Dios. Entonces, estamos cuestionando el don de Dios cuando usted y yo lanzamos una murmuración en contra de una persona que decide entregarle su vida al Señor. Una mujer soltera puede gozar de buena fama, influencia, prestigio y respeto. O sea, no necesita de nada más para alcanzar buena fama. Necesita vivir a Cristo y ser de testimonio. Es lo que necesita para alcanzar buena fama delante del pueblo. Podemos asistir en la crianza de nuestros hermanos y familiares. Y es lo que me hacía pensar que seguramente Miriam lo hizo con sus hermanas del pueblo hebreo. No debemos opinar sobre las relaciones matrimoniales de nuestros hermanos y familiares. Se nos da mucho, ¿verdad? Meternos en las relaciones de la familia, de entre esposos, no, amada hermana, aún sea tu hijo, aún sea tu hija. No podemos opinar si ellos ya tienen una relación, si ellos ya están casados. Nosotros podemos orar, eso sí, pero no podemos meternos en sus relaciones. Por supuesto, si vemos que hay casos de abuso, bueno, más que opinar, ayudamos, ¿verdad? Pero solamente que fuera el caso, casos extremos de abuso y demás. Pero así nada más porque, mira, yo creo que le digas a tu marido que no te hable así o que por qué no te deja que tú elijas el color de cómo se va a pintar tu casa. No lo sé, no lo sé. Metiches, no, hermana. No debemos ser así. No debemos cuestionar la autoridad de las personas que Dios ha llamado al liderazgo. Toda persona que el día de hoy ejerce un liderazgo en nuestra congregación, ha sido Dios el que los ha puesto y no tenemos por qué cuestionar su liderazgo. Más bien, tenemos que orar por ellos, pedirle al Señor que los ayude en todas las áreas. Las mujeres se benefician al compartir y apoyarse entre sí. Mira, hermana, yo creo que Dios cuando hizo a la mujer, yo creo que no se midió. Dios obró de una manera tan hermosa con cada una de las mujeres y yo las veo a ustedes, digo, ay Señor, no te mediste con estas hermosas hermanas, las hiciste tan únicas, tan especiales, tan hermosas y con tantas cualidades. Entonces, imagínese si usted y la hermana que tiene al lado, y la que tiene al otro lado, y la que tiene atrás, y la que tiene al frente, nos uniéramos con todas estas cualidades, ¿qué no haríamos en la casa del Señor? ¿Qué no haríamos en el servicio para el Señor? ¿Verdad? Por eso dice aquí, las mujeres se benefician al compartir y apoyarse entre sí. La familiaridad, no, Dios nos da diferentes talentos y nos usa de diferentes maneras. No debemos codiciar los talentos de otros. Dios te dio a ti cualidades y capacidades muy diferentes a las que le dio a la hermana que tenemos al lado. Somos diferentes. Dios nos usa de una manera muy diferente, aún teniendo el mismo don. Dios nos usa de una manera muy diferente. Entonces, no tenemos que codiciar cómo el Señor usa la vida de cierta hermana o cierto hermano. Dios usa la vida de todos los que se dejan usar, pero de una manera diferente, única y especial. Así es que no podemos estar codiciando lo que no tenemos. Más bien darle gracias a Dios de lo que sí tenemos y de cómo el Señor usa cada una de nosotras, ¿verdad? No es apropiado querer apoderarse de la influencia de otras personas. Murmurar nunca te lleva a nada bueno. Lo leímos en Proverbios 25-23. Eso estanca nuestro ministerio.
Eso detiene la obra de Dios en nuestra vida. Nunca nos va a llevar a nada bueno. Podemos ayudar y estar activas en liderazgo desde la juventud hasta la vejez. No hay excusa de que estoy muy chiquita o estoy en mi mejor etapa, tengo 20 y tantos años y mejor más adelante sirvo a Dios. No, o soy muy madura ya, ¿qué puedo hacer en la obra de Dios? No, hermana. La edad que tienes es la edad perfecta para servir a Dios. Aprovecha tu edad y sirve a Dios con la edad que tienes en este momento. Miriam es un gran ejemplo para las mujeres sin marido que desean ser llamadas y usadas por Dios. Muchas veces, muchas, muchas veces les hacen creer que necesitan un esposo para estar completas y poder servir en el ministerio, pero ya leímos en la palabra de Dios que no es así. Dios sabía que Miriam no se iba a casar, que no iba a tener hijos y le plació usar su vida y de una manera tremenda, ¿verdad? Ejerció un liderazgo importante en el pueblo de Israel. Ella fue respetada, fue útil, fue querida. Así es que, al igual que Miriam, debemos aspirar a vivir plenamente siendo de influencia en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la iglesia, nación. Hermana, para destacarte, tener marido o hijos es opcional. Solo necesitamos de Cristo. ¿Y sabes qué? Que así como empecemos nuestro caminar en Cristo, de esa manera, con esa pasión, con ese gozo, con esa entrega, que así podamos terminar nuestra carrera. Dios les bendiga, amadas hermanas. Muchas gracias. Gracias, Coralito. Solo quiero añadir algo. Solo quiero añadir. Algo que mientras compartías y veíamos la vida de Miriam o María, es la importancia de vivir con contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación, ¿no? Como sea que Dios ha permitido que estemos, cual nuestra condición, debemos de vivir con contentamiento, guardando nuestro corazón, ¿no? Porque algo que veo que le pasó a Miriam fue que en algún momento no guardó su corazón y empezó a dejar que, como dice Hebreos 12:15, ¿no? Brotara una raíz de amargura en su corazón. No sabemos por qué. Si estaba codiciando el ministerio de Moisés o simplemente sintió como, pues, ¿por qué Moisés no se quedó viudo ya, no? ¿Por qué se tiene que casar? O no sé, o como tú decías, ¿no? El tal vez sentir que su posición o su llamado iba a ser pasado a la esposa de Moisés, en fin, cualquiera que haya sido la razón, hubo un punto en el que no guardó su corazón, dejó que creciera la amargura y como dice la palabra, salió de su boca, ¿no? De la abundancia del corazón, habló su boca y contaminó a su hermano. Y entonces la ira de Dios venía sobre ambos, pero como tuvieron un corazón diferente, pues obviamente la lepra cayó sobre María. Pero algo que podemos también aprender es que hay gracia, es que hay misericordia, porque Moisés es un tipo de Jesús, ¿no? Entonces vemos cómo Moisés corre e intercede por María, a pesar de haber visto que ella había conspirado contra él. Aunque fue contra él, él la cubrió, ¿no? Él la cubre con oración, él va a la presencia de Dios, intercede por ella y María es perdonada y recibe una nueva oportunidad. Entonces, qué hermoso es que aún si, como comentabas, esta cuestión de la murmuración es una prueba para nosotros. Si caemos en tentación y caemos en murmuración, abogado tenemos para con Dios, ¿no? A Jesucristo. Entonces, aprendemos grandes cosas, grandes lecciones sobre la vida de esta mujer y creo que esa es una lección importante, el que no estamos exentos de fallar, aun cuando recibimos un llamado, aun cuando nuestra vida tiene un propósito, aun cuando podemos en el pasado haber hecho mucho bien,
podemos tropezar en algún momento si no guardamos nuestro corazón de envidia, de codicia, que nos lleve a murmurar, que nos lleve a estar rebeldes. Pero aún si eso ha pasado, aún si alguna de nosotras pudiera estar en esa situación en este momento, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, ir a la presencia de Dios humillados en oración y confiar en el poder intercesor que tiene nuestro Cristo, ¿no? A través del cual, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Así como ella fue limpia de la lepra, nosotros también podemos ser limpios del pecado y de sus consecuencias si nos detenemos y confesamos nuestro pecado, ¿no? Muchas gracias, Coralito. Gracias por todo. Gracias por tu tiempo. Gracias, hermanas, por su atención. Gracias por estar aquí y gracias a Dios. Vamos a orar para despedir la reunión. ¿Les parece? Señor, te damos gracias porque a lo largo de estas enseñanzas nos vamos dando cuenta que ninguna de estas historias deja sin tocar nuestra vida, Señor. Nuestro pecado, nuestros malos hábitos, nuestras debilidades quedan expuestas a la luz de tu palabra. Tal vez el resto de las hermanas no saben lo que hay en nuestro corazón, pero tú sí. Tú sí, y te especializas en hacernos evidentes las cosas que están en nosotros y que no te agradan, Señor, y que en tu buena voluntad quieres cambiar, quieres transformar, quieres perdonar, Señor. Y gracias porque seguramente a muchas se nos movieron muchos recuerdos de cosas que hemos hecho, que hemos dicho, que hemos hablado. Y, Señor, nos hallamos faltas de sabiduría, Señor. Hallamos que somos faltas de dominio propio, que no hemos sabido controlar nuestra boca, que hemos tenido, como decía Coral, lenguas detractoras muchas veces. Señor, que hemos acabado y dañado la reputación de otras personas. Y hoy delante de nosotros está esta oportunidad de arrepentirnos, Señor, de confesar que hemos pecado en esto, que hemos tropezado en esto. Señor, que aún sabiendo que podíamos detenernos, que podíamos no hablar, que podíamos no decir nada, o que podíamos incluso no escuchar, no lo hicimos. Y, y sin freno nos fuimos de boca, Señor, y hablamos de más. Dijimos cosas que no debíamos de haber dicho sobre otras personas. Escuchamos cosas que no debíamos de haber escuchado. Y nuestro corazón y el de otras personas resultó contaminado, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos que nos concedas, Señor, el corazón humilde para pedir perdón a las personas que hemos dañado, que tú nos permitas tener esa oportunidad, Señor, que no nos quedemos con eso, Señor, con esa carga en el corazón de decir, híjole, hice esto, qué vergüenza, no quiero encontrarme a esta persona, pues permite, Señor, los tiempos, las oportunidades para que, Señor, hagamos lo que es correcto hacer. Quitemos esa carga de nuestro corazón, Señor, haciendo lo recto, haciendo lo bueno. No es fácil, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconciliarnos con las personas que hemos lastimado con nuestras palabras, Señor, a quien hemos ofendido, Padre. Y si alguien nos ha ofendido de esa manera, Señor, que no necesitemos que vengan a pedirnos perdón. Hoy mismo, Señor, que entreguemos, Señor, todo rencor, toda amargura, toda, todo dolor que nos haya causado, lo que alguien haya podido decir de nosotros, Señor, para que nuestro andar contigo sea un andar ligero, un andar sin peso, un andar sin carga en nuestro corazón, Señor. Aún si nunca nos piden perdón, Señor, que eso no lo consideremos necesario para perdonar. Hoy tenemos la oportunidad delante de nosotros de soltar, Señor, toda amargura, todo rencor que tengamos por haber escuchado que alguien hablaba mal de nosotros, Señor. ¿Qué importa lo que haya sido hecho si no es verdad? Pero si lo que ellos dijeron o ellas dijeron fue verdad, entonces, Señor, tenemos que trabajar para cambiar. Y esa es nuestra responsabilidad, Dios. Perdonar y vivir conforme a tu palabra para cambiar.
y que cuando murmuren de nosotros, lo que digan sea falso, no sea verdadero, Señor. Y que delante de ti, Señor, estén nuestras manos limpias. Al final, Señor, cuando humillamos nuestras vidas bajo tu mano poderosa, en tu tiempo, tú nos exaltarás. Y eso es lo que queremos. No queremos gloria de la gente, no queremos exaltación de las personas, queremos que venga de ti, Señor. Si hacemos algo bien, que seas tú el que nos ponga, Señor, en un lugar de honra, en un lugar de honor, Padre. Al final todos vivimos para ti, somos tus siervos. Señor, amamos tu presencia, amamos tu nombre, te amamos a ti y queremos, Señor, que tu presencia esté con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor. Gracias por haber perdonado y tenido misericordia de Miriam, Señor, porque eso nos da esperanza de que si humillamos nuestro corazón, recibiremos tu perdón y tu amor no se apartará de nosotros, Señor, nunca. Gracias por la vida de Coral, Señor, que dispuso tiempo para preparar este estudio. Gracias porque tú le has usado de diferentes maneras para hablarnos en esta noche. Gracias por tu palabra que sale de tu boca y nunca regresa a ti vacía, sino que siempre cumple el propósito para el cual ha salido de tu boca. Gracias por enseñarnos, gracias por disciplinarnos, por corregirnos, por amarnos y por darnos una nueva oportunidad, Señor. Bendecimos tu nombre y te pido que bendigas la vida de cada una de mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanas, las veo mañana para seguir estudiando el reino de los cielos a través de parábolas. Y las que no pueden ir, pues nos vemos el domingo si Dios quiere. Hasta luego. Bendiciones.